Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Aldo Ferrer. Muchas gracias, ministro, por estar acá. Bueno, para el IDES es un honor, es un gusto tenerlos acá. En realidad, tenerlos de vuelta, ¿sí? Porque, como recién hablamos con Aldo Ferrer, el IDES nace a partir de la revista Desarrollo Económico, que él funda con un grupo de gente en 1958. Y el IDES nace después en 1960 y estuvo durante muchísimos años él contribuyendo y participando de las actividades de la institución. Y la institución, tal como sigue siendo ahora, tiene la imprenta de Aldo en el sentido de que la investigación tiene que estar ligada al pensamiento, a la intervención pública. Y también volvemos a dar la bienvenida a Axel porque, bueno, fue profesor de la institución, fue profesor de nuestro doctorado y, como podrán ver a la entrada, hay unos números de desarrollo económico que tiene un artículo del ministro. Así que, bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente a todos. Dejo la palabra a Ever Ostrovieski, de Editorial Capital Intelectual. Muy brevemente, para no hacer más prólogo, simplemente darles la bienvenida, agradecerles en nombre de la editorial, agradecer al IDES que nos reciba, agradecer muy especialmente al ministro que se haya hecho el tiempo de venir a presentar este nuevo libro de Aldo Ferrer, La economía argentina en el siglo XXI. Y, por supuesto, agradecerle al maestro Aldo Ferrer, agradecerle hacerse siempre los tiempos para presentar sus libros, para trabajar de una manera impecable. Para nosotros es un placer y un gusto, es el cuarto libro ya que publicamos de Aldo Ferrer. Y es además un aprendizaje, así que se lo agradecemos muy especialmente. Y simplemente este prólogo de agradecimiento y dejarles las palabras. En principio conversamos que la dinámica sea 2 intervenciones del ministro y de Aldo, y eventualmente hacia el final entablar algún diálogo. Así que bienvenidos de nuevo a todos y muchísimas gracias. Bueno, nos pongo acá, ¿no? Bueno, yo, antes que nada, buenas tardes, muchas gracias por venir y muchas gracias tanto al IDES como a Capital Intelectual por haber hecho esta invitación. Yo también soy de alguna manera, tengo demasiadas pertenencias en esta presentación porque fui profesor del IDES, escribí en Realidad Económica, recuerdo todavía las clases que daba Aldo no hace mucho, en la prehistoria, pero acá arriba subiendo la escalera en una de las aulitas ahí de doctorado, las daba de noche, pero debo decir, porque creo reconocer a algunos de mis exalumnos de esos cursos, era un curso de Historia del Pensamiento Económico, y la verdad es que se daba, creo que terminaba como a las 10 de la noche, una cosa así, y tuvo para mí siempre una carga muy importante el IDES, ha sido para todos los economistas realmente una fuente de inspiración, de referencia, de todas las orientaciones, porque si algo expresa el IDES y esa revista tan importante de desarrollo, expresa el pluralismo en economía, un bien más bien escaso para los economistas, por muchos motivos que están descritos precisamente en el libro de Aldo. ¿Por qué es tan raro el pluralismo en economía en nuestro país? Por esa situación ideológica, intelectual, pendular y extrema que ha atravesado nuestro país, particularmente en el terreno de las doctrinas económicas. Pero así como pertenezco al IDES, también soy autor de la editorial, así que eso me toca de cerca. He trabajado con la editorial en la publicación de un libro y además tengo una serie de dilemas. Primero, y además de todos estos agradecimientos institucionales, quería agradecerle a Aldo porque seguramente algo tuvo que ver en que yo sea el presentador de este libro. Sé que por el cargo que hoy desempeño, que venga el ministro de Economía a la presentación de un libro puede tener algún peso especial por el carácter institucional y de roles, pero la verdad es que Aldo, y esto queda claro para mí, para mi generación, ha sido siempre un maestro de los economistas de mi generación y de otras tantas generaciones. Así que, más allá de los papeles que cada uno desempeñe en cada momento, es para mí una enorme satisfacción, un orgullo y un placer estar acá presentando un nuevo libro de Aldo Ferrer. Ese agradecimiento
en términos personales. Después, en términos generacionales, la verdad que hay mucho que agradecerle a Aldo Ferrer por muchos motivos. Que siga produciendo, que siga sacando libros, es algo realmente admirable, porque Aldo no se ocupa solo de esto, de escribir, pero que se tome el trabajo, como todos los maestros, los sabios, que se tome un tiempo para dedicar a la reflexión, a la escritura, a la comunicación de sus saberes, de sus inquietudes, es siempre para nosotros, ya no quiero usurpar más títulos, así que no voy a decir los jóvenes, pero los más jóvenes que Aldo seguramente es realmente muy importante, tremendamente importante, porque efectivamente hay en la economía argentina algunas figuras que han sido referencia generación tras generación, y una de ellas indudablemente es Aldo Ferrer. Y después quería hacer algunos comentarios laterales sobre la orientación que le voy a dar a la presentación. ¿Por qué? Porque hemos tratado con la gente que me asiste en el ministerio, en el área de prensa y difusión de lo que hacemos, y ahora también con el otro más, del editorial de Lides, ministro de Economía y también candidato. O sea que las tengo todas para que esta presentación se desvirtúe y hablemos de otra cosa que no sea el libro de Aldo Ferrer, que es lo que nos convoca. Y la verdad que le pedí a la gente de prensa que le diera la menor difusión posible desde el ámbito del ministerio, porque sabía que seguramente iba a atraer al público interesado y no quería que se mezclara como cuando uno desempeña tantos papeles, ocurre que se mezclan los públicos, se mezclan las audiencias, se mezclan las escuchas y muchas veces entonces se desvirtúa el carácter de lo que uno quiere hacer. Dicho de otra manera, es difícil en mi papel referirse a un público, pero por eso quería delimitar muy bien el público. Yo voy a hablar a los lectores del libro de Aldo Ferrer, no a quienes vienen a escuchar alguna declaración mediática que tenga que ver con los candidatos, con las elecciones, con la coyuntura nacional como ministro. Voy a tratar de hacer un comentario como si fuera todavía me siento profesor universitario, profesor de Lides, autor de libros y como pretendo ser un economista con pretensiones teóricas y pretensiones intelectuales. Entonces, desde ese punto de vista, tengo un par de comentarios primero generales, no me quiero extender porque después Aldo seguramente va a hacer una intervención, no me quiero extender demasiado, y como nota al pie, cabe otro agradecimiento. La verdad que las tareas que hoy me ocupan, las responsabilidades, no me dan demasiada oportunidad para dedicarme a leer las novedades de bibliografía. Y como siempre, cuando salen libros, los que somos economistas, los que nos hemos dedicado tanto tiempo a la academia, estamos atentos a las publicaciones, pero desde mis ocupaciones es muy difícil estar al día con la última publicación. Así que me han dado el privilegio, pero también la oportunidad de ponerme un poco al día con las últimas publicaciones. He leído el libro con atención, lo he leído, por suerte era corto, la vez pasada me tocó presentar un libro de Gabriela Cerruti, una reedición de un libro de como 500 páginas, no sé cuánto tenía, y yo que todavía conservo esos vicios de académico, de leer el libro entero, si uno viene a la presentación, estaba ahí todavía en el auto leyendo las últimas páginas para no llegar sin haber leído de punta a punta el último libro de Aldo Ferrer. Ahora sigue esto lo que sería mi presentación. En primer lugar, en papel de presentador del libro me toca un poco venderlo, ¿no? Porque creo que es una parte del papel de presentación. Y esto más allá de mis intereses, mis comentarios personales y los comentarios críticos que pueda hacer al respecto, que los tengo, pero voy a empezar diciendo que es un libro que reviste un inmenso interés. Reviste un inmenso interés por muchos factores. El primer factor que quería mencionar es que la verdad es que el libro no es un libro únicamente. Es un libro
que de alguna manera, con, creo yo, muchísima maestría, Aldo Ferrer camufla. Lo presenta como un pequeño libro donde él va a hablar de un tema, pero si uno, en lugar de leer el libro, se remite exclusivamente a las notas al pie de página que contiene este libro, lo que encuentra es que es realmente una enciclopedia sobre teoría económica en general, sobre la economía internacional y sus fases, y particularmente sobre la economía argentina, sus etapas y dilemas. ¿Por qué digo que es una verdadera enciclopedia? Porque hay una tendencia que puede tener un autor Nobel, digamos, primerizo, que es citarse a sí mismo, ¿no? Y entonces tratar de darle mayor densidad y mayor volumen a lo poco que uno ha escrito. En mi caso, ¿no? Yo tengo una obra que no es muy extensa, y bueno, y uno tiende a citarse porque realmente, en parte para no repetirse, en parte para referir a sus ideas, en parte para... Pero a veces tengo que confesar que esa tendencia a citarse a uno mismo, o a referirse a uno mismo, reconoce una desviación, que es promocionar un poco otros libros, otras ideas que ha tenido, y ponerlo fuera de contexto. Me ha ocurrido, ¿no? Uno está escribiendo un artículo para una publicación y dice, bueno, acá voy a citar una obra. Tanto que ver no tiene con lo que estoy diciendo, pero bueno, ya que estoy, me cito. Y comentó que yo también, y después que el lector, si tiene ganas, si tiene tiempo, vaya a ver si esto tenía que ver y era estrictamente el mismo tema. Pasado, Aldo, porque yo escribí sobre diferentes materias, ¿no? Escribí sobre economía argentina, sobre teoría económica en general, sobre historia del pensamiento económico, sobre teoría keynesiana, sobre teoría marxista. Escribí sobre diversos temas como le ha ocurrido a todo el mundo, y entonces cuando iba escribiendo decía, bueno, cito esto otro, total, tiene que ver. Y bueno, algún lector atento me dirá, pero bueno, en general uno no espera que nadie recurra a las notas al pie. Ahora, digo que el libro de Aldo es una verdadera enciclopedia, porque cuando uno está leyendo el libro, dice, bueno, pero esto requeriría desarrollo. Siempre oportunamente aparece una nota al pie que el propio Aldo Ferrer hace, refiriendo a otra obra de él, que es exactamente el tema que se está tratando. Y además que yo, que no conozco, que conozco imperfectamente, pero no conozco la totalidad de los escritos, de los libros de Aldo, pero conozco buena parte, porque me ha tocado como estudiante de grado, incluso tenerlo como profesor y leer sus libros. Para el caso de las obras que conozco, sé que la cita de Aldo lo que hace simplemente es invertir un poco la relación entre el cuerpo del texto y la nota al pie, porque uno también podría decir que este libro es un conjunto de notas al pie a otras obras de Aldo Ferrer. Lo que estoy diciendo básicamente es que la obra de Aldo es un todo coherente, consistente y realmente muy abarcativo de todas las problemáticas que se tocan lateralmente en este libro, pero que por tocarse lateralmente en este libro no son problemáticas laterales, todo lo contrario, son problemáticas centrales. Esa es la gran virtud del libro. Yo lo que le recomendaría a todos los lectores de este libro es que cuando Aldo remite alguna de sus obras, se tome el trabajo de ir a leer esas obras. Es decir, de que esa unidad que tiene el pensamiento de Aldo Ferrer y esa coherencia se ejercite a través de las referencias que el propio Aldo hace cuando refiere un tema, y como inocentemente dice, esto lo traté en este otro libro. Y efectivamente yo, que conozco parte de su obra, puedo dar fe ante quienes me están escuchando que efectivamente cuando cita una obra distinta hay que ir a leerla, porque es ahí donde está expandido lo que aparece en este libro condensado y reunido de una forma que decía yo, y se me ocurrió llamarla lateral, porque la verdad es que esa es la primera cuestión. El libro es un libro breve, es un libro que trata de temas muy sustanciales, muy medulares
que son preocupaciones de Aldo Ferrer desde siempre, pero que están ordenadas de otra manera, actualizadas de otra manera, puestas de otra manera, pero que no hacen sino que exponer esos problemas que se plantean en la economía argentina del siglo XXI como resultado de una elaboración enciclopédica. Pero la primera recomendación, y no los quiero mandar a comprar este libro, que es lo que me toca hacer, los estoy mandando a comprar como 15 libros. Y algunos, lamento decir, no de este editorial, pero lo que quiero decir es que todo ese conocimiento, esa reflexión, ese desarrollo y esas múltiples problemáticas, y supongo que hay otras que no están aquí, pero muchas de ellas están condensadas en este libro. De la misma manera digo que el libro se expande cuando uno remite a estas múltiples notas al pie, y si se tomara el trabajo que yo estoy llamando y estoy convocando y estoy instando a los lectores de este libro a hacer, que es leer las otras obras de Aldo Ferrer para profundizar sobre los temas, como quien hoy en internet hace clic y después hace clic y va pasando, ¿no?, con esa manía, decía recién, por eso lo llamaba lateral, de ir expandiendo. Bueno, en este libro de Aldo Ferrer están sintetizadas, resumidas muchas de las ideas que, sin embargo, no se expresan completa y totalmente en lo que Aldo pone acá. Es mucho más rico lo que hay afuera de este libro. Pero de la misma manera, lo otro, y ese es uno de los factores sobre el que quería llamar la atención, sobre la obra y como comentario general antes de entrar al contenido. La segunda cuestión sobre la que quiero llamar la atención, y me permito, he dicho que no voy a hablar ni como ministro, ni como candidato, ni como nada de esas cosas raras que son mi circunstancia actual. Voy a hablar como lector de este libro, como economista que lee este libro, como académico que lee este libro. Y tengo algo que me parece que, sin embargo, remite a mis otras ocupaciones, sin interés de desviar la presentación. Pero quiero marcarlo porque es importante señalarlo. La verdad es que los argentinos, todos ustedes, todos nosotros, 40 millones de argentinos, hoy estamos experimentando en este momento del tiempo y en este lugar, y creo que a nadie se le escapa, un acontecimiento que tiene alguna magnitud histórica importante. Me parece que esto no se le escapa a nadie, aún el que tenga la lectura más superficial. Año 2015 en Argentina, se está decidiendo algo que tiene que ver con nuestro pasado, que tiene obviamente que ver con nuestro futuro, que tiene que ver con temas importantes. Esa es una sensación que creo que cada uno vive a su manera, pero todo el mundo sabe, como diría Marx, aunque no sepa más que eso, que hoy en Argentina está teniendo lugar uno de esos clivajes, de estas bisagras históricas. Se está decidiendo algo importante. Y de la misma manera, eso creo que a todos, más allá del papel que cada uno desempeñe en esta película, en esta historia, creo que todos sabemos que a su modo cada uno es protagonista, somos protagonistas de este momento, porque vamos a votar, porque vamos a elegir, porque están pasando cosas en el mundo, en la región, en el país, que indudablemente hacen un momento histórico peculiar. Cuando el libro, y para que vean a qué me refiero, a mí me tocó ser estudiante universitario en los 90. Yo me recibí en el 95 y una de mis últimas materias la cursé con quien está al lado mío. Y recuerdo, y todos ustedes recordarán de una forma o de otra, los que lo vivieron, lo que fueron esos áridos y sombríos años 90 para quienes pensábamos distinto de eso que Aldo muy bien llama hegemonía neoliberal, pensamiento único, se ha llamado. Esa sensación de que al mismo tiempo inconformidad, incomodidad, impotencia, pero esa sensación también de un poco de que algunos, y yo me reconozco y confieso que soy parte de ellos, algunos un poquito nos asustamos con esa idea del fin de la historia, el fin de la ideología,
el pensamiento único, una sola teoría económica. Nos asustamos, porque mirá si era verdad, mirá si la historia se había acabado con la caída del muro de Berlín, si las relaciones carnales con Estados Unidos eran no una posibilidad, una elección, una circunstancia, un hecho transitorio, sino que eran el único camino y eran para siempre. Mirá si la disolución de esa famosa unidad latinoamericana era para siempre, si la desindustrialización argentina había venido para quedarse y para profundizarse. Mirá si la pérdida de la soberanía monetaria, de la política económica, entregada a los organismos multilaterales de crédito. Mirá si esos ministros de economía que eran verdaderos emperadores, porque nadie los había elegido, pero decidían un poco el rumbo del país, pero tampoco decidían tanto, porque lo que venía a decir el ministro de Economía era por enésima vez endeudamiento, ajuste. Mirá si todo eso era verdad y era para siempre. Yo creo que de la misma manera que en aquel momento había una sensación de agotamiento y de que ahora todos hablan del relato, de la épica, pero bueno, esa época era la ausencia de épica, la ausencia de relato, la ausencia de política, la ausencia de dilemas. Y muchos se quejan hoy de que los argentinos estamos crispados, que en la mesa del domingo nos tiramos un sifonazo adentro de la familia, porque estamos discutiendo apasionadamente. Y yo no quiero, miren, porque sé que tal vez acá hay alguno que va a decir, yo sé que todo esto que estoy diciendo acá es secreto y queda entre nosotros, ¿no? Pero tal vez a alguno se le escapa y dice, bueno, el ministro fue a una reunión a fomentar la discordia, el enfrentamiento, el clivaje, las divisiones. Pero, digo la verdad, ¿no está bueno, de nuevo, estar discutiendo política en la mesa del domingo? Porque antes, y ya que estamos entre nosotros, importaba 3 carajos. Sí, total, ¿no? Se decidía en otro lado, no teníamos protagonismo, no había discusiones, ¿no? Entonces yo creo que eso, que a algunos le molesta mucho, y que por supuesto yo no vengo a defender los modos, las agresiones, no vengo a defender nada de eso, pero digo, no está bueno, por lo menos para muchos de nosotros, no tener discusiones álgidas, amenazas, insultos, pero sí volver a discutir política, volver a discutir qué hacer con la Argentina entre hermanos, porque si estamos discutiendo con tanto apasionamiento en una mesa del domingo, yo, mi vieja, mi papá, mi hermano, es que todos nos sentiremos un poco protagonistas. Si no, es como discutir, qué sé yo, la cotización del yuan, cuánto tendrá que ser mañana. Lo podremos decir, pero no nos vamos a apasionar porque lo que discutamos nosotros no tiene ningún viso de expresarse en la práctica. Pero creo que hoy todos somos protagonistas, y somos protagonistas realmente de una coyuntura histórica, como le gustaba decir a Hobsbawm, Aldo, años interesantes. Después de una noche y de un adormilamiento, yo hacía política en los 90 y militaba, Aldo me habrá visto repartiendo volantes en la puerta de la facultad, tratando de convencer a los estudiantes de economía, que tal vez eran entre los más desmovilizados, desinteresados de toda la universidad. Cuando la universidad estaba desmovilizada, la política no valía un peso y no le importaba a nadie. Y yo no creo que eso haya sido algo bueno, ni para este país, ni para nosotros como argentinos, ni para nuestra juventud, ni para los partidos políticos, ni para nadie. Eso respondía claramente a otros intereses. No quiero ponerme en visiones conspirativas, que alguien agarró, nos llenó el agua de obras sanitarias o de AISA, de Valium, de algo para que no nos interese nada y nos adormilemos, pero pasó. Y hoy estamos en años interesantes y en un momento interesante y en un 2015 donde más allá de estar en campaña o no estar en campaña, se está decidiendo algo. Todo el mundo sabe que se está definiendo algo. Y acá es donde yo vengo a llamar la atención sobre el libro de Aldo, porque yo me toca hacer, por el lugar que ocupo, de algún modo,
en alguna medida, protagonista de estas discusiones. Protagonista de estas discusiones, como candidato, como ministro. Y esas discusiones que a veces son en un programa de televisión, a veces son a través de la prensa, a veces son en una conferencia de prensa con un periodista, a veces guerras de trincheras entre la editorial de un diario y la editorial del otro, o entre una cadena nacional por ley y una cadena nacional de hecho, que sale en todos lados. Bueno, pero estas discusiones que se están teniendo, yo creo, y esto es lo que a mí me genera, pero muchísima desazón, es que no discuten las cuestiones esas importantes que hay para resolver. No se discuten, no están en discusión. Yo no voy a decir que el cepo, que la inflación, que las de JAI, que la última devaluación del yuan, que el Bodén 15, son temas sin importancia. No lo voy a decir. Pero convengamos que esa agenda del día debería ser parte de lo que se está discutiendo en el contexto de las importantes decisiones que decía recién, está en el aire, que tenemos que tomar los argentinos en las urnas a través de un proceso democrático. Para un economista, hoy, buena parte de esas discusiones centrales, medulares, que deberían formar parte de cara a una campaña electoral, de cara a una definición de proyectos tan distintos, no digo yo 2 proyectos, pues no quiero hacer campaña, pero como el que expresan los distintos candidatos. La parte medular o una de las partes centrales de esa discusión, sin lugar a duda, se encuentra en el libro que escribió Aldo Ferrer. Y debo decir, con un poco de pena, que ya no como comentarista de este libro, como presentador de este libro, en los otros roles, me encantaría estar discutiendo esto en los programas de televisión. Me encantaría estar discutiendo esto cuando viene la nube de periodistas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la inserción internacional de la Argentina en el marco de la globalización del siglo XXI, ministro? En vez de que China le va a pedir 2 pesos. Esas discusiones son centrales y realmente hacen al futuro de los argentinos, y estamos los argentinos, el hombre común, de a pie, el hombre que no está... Yo creo que si tuviéramos esta agenda de discusión en el marco de la campaña electoral, creo que todos entenderíamos más esa sensación que hay en el aire de por qué este es un año tan importante y son años interesantes. Porque indudablemente lo que se está viendo, lo que tenemos que decidir los argentinos es esto. No la última cotización del Blue, es esto. Y esto es lo que va a definir nuestro futuro, nuestro empleo, nuestra vida, la de nuestros hijos. Esto es. A mí no me cabe ninguna duda. Y sinceramente sé que estas son discusiones más difíciles de tener, pero y que requieren otros tiempos. Tal vez no es el tiempo de una nota, de un reportaje, de la televisión. Yo he hecho esfuerzos en mi calidad de ministro en diferentes ámbitos que no son los normales, donde se interpela a una autoridad, de poner estos temas, y creo que muchos de ellos los he puesto, pero pocos agarran el guante. Creo, y permítanme decir esto, el otro día, y no es para hacer propaganda, pero quiero decirlo porque si alguno de ustedes esté a favor o en contra del gobierno, me quiera a mí o no me quiera a mí, la quiera la presidenta o no la quiera la presidenta, si ustedes ven, por ejemplo, el discurso que dio la presidenta en la Bolsa, en ocasión el aniversario, el último aniversario de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, yo creo que buena parte de estos debates, de una forma o de otra, la presidenta ni estaba dando un discurso académico, ni estaba escribiendo un libro, pero están tocados. Y no dudo de que otras expresiones políticas también a veces se refieren a estos temas, pero son los temas centrales que tenemos que debatir los argentinos. Es la agenda de nuestro futuro, indudablemente. Yo creo que la pregunta, y esto era lo que a mí
más me impactó del libro. Esta agenda, la agenda de este libro, es la agenda que tenemos que discutir los argentinos. Podríamos agregarle cosas, sacarle cosas, discernir cuál es la pregunta, plantearla distinto, pero centralmente esta es la gran pregunta: ¿por qué hace algo que primero, y este es el tercer punto que voy a rescatar del libro, antes de dar un poco más sobre el contenido, pero este es el tercer punto que voy a rescatar del libro. Este libro, la verdad es que es un libro, como lo ven, largo, escrito hoy, escrito ahora, presentado de esta manera, pero la verdad que se inscribe en un debate que viene desde hace mucho entre los economistas, entre los especialistas, de manera tal vez más técnica, más directa, pero creo que entre los políticos argentinos también. Se inscribe en un debate y en una tradición que existió en la República Argentina y que yo creo que también fue una de las víctimas de los años 90. Muchas veces, y digamos, como lo plantea, de ese cuarto de siglo neoliberal, pero digo los años 90 porque también Aldo coincide conmigo y lo pone de esta manera, que los años 90 fueron de alguna manera la culminación y la culminación en los dos sentidos, digamos, culminación en tanto expresión más pura, pero también en tanto terminación, conclusión del proyecto neoliberal en la Argentina. A tal punto fue la culminación que después se les acabó la cuerda para seguir haciendo neoliberalismo en la Argentina, y la crisis de 2001 es esa, es la crisis del agotamiento del proyecto neoliberal en la Argentina. No dio para más, porque es un proyecto realmente fallido en sus orígenes, en su desarrollo, en su evolución, y bueno, y terminó como debía terminar, como tenía que terminar. Pero de todas maneras, una de las víctimas es esta discusión. Es la discusión sobre la orientación productiva, sobre la estructura productiva de la Argentina. Y una discusión que es de sentido común, y no hace falta que Aldo Ferrer nos recuerde, que la orientación productiva de la Argentina, la estructura productiva, si es que esto no tiene tantas determinaciones económicas, históricas, si no tiene tantas, si está tan ya prefijado que uno lo pudiera discutir en abstracto, ¿no? Si uno se despoja, ¿qué orientación productiva se le quiere dar al país? ¿Qué país queremos en términos de estructura económica? No nos tiene que recordar, Aldo, que esta no es una discusión que se pueda tener en un paraguas, en un globo de ensayo exclusivamente argentino. Obviamente esta es una discusión que no tiene gollete, no tiene sentido, no tiene forma de ni siquiera formularse si no se hace agregándole al final de la frase en el contexto actual de la economía o la globalización, de la economía mundial o de la globalización o del estadio en el que se encuentra hoy el mundo económico en su conjunto. Es decir, sería peregrino, ridículo, inconducente discutir la economía argentina sin referirse al estado, a la situación, a la evolución, a las perspectivas de la economía internacional. Pero esta discusión de la inserción de Argentina en la División Internacional del Trabajo es una discusión que, repito, fue víctima también del neoliberalismo. Y yo primero voy a hablar brevemente de cómo percibo esto. ¿Por qué puedo decirlo así? Porque yo estudié durante los 90 y todas las materias, todas las asignaturas, ¿no? Materias en términos de asignatura, todas las bolillas vinculadas con esta discusión fueron, con honrosas excepciones, tanto de materias como de docentes, pero fueron absolutamente liquidadas y borradas de manera sistemática de los planes de estudio de la carrera de Economía, me animo a decir, de prácticamente todas las universidades del país. Materias que eran clásicas, importantísimas y caras, centrales para esta discusión, como, no digo teoría del desarrollo, que persistió pero bajo la forma, en muchos casos, y de nuevo, con honrosas, no quiero ofender a nadie, con honrosas excepciones,
de docentes que remaban contra la corriente, pero las discusiones vinculadas a la planificación económica, las discusiones vinculadas a la teoría del desarrollo de la vieja escuela, todas esas se dejaron de enseñar en los 90. Con lo cual, quienes fuimos alumnos y estudiantes en los 90, y esto venía de la dictadura militar, pero reconoce etapas también, lo dejamos de estudiar, lo dejamos de discutir, lo dejamos de aprender. Es decir, que nos privaron de una parte central de lo que habían sido históricamente las orientaciones de los planes de estudios en el país. Entonces, esa ausencia que creo yo ha sido, como probablemente todo lo que plantea Aldo sobre esta etapa, que se inicia, según Aldo, claramente con la crisis de 2001-2002, pero definidamente en 2003, se ha rescatado parte de eso, de una manera, creo yo, un poco, y esto es una autocrítica, un poco, no quiero decir salvaje porque tiene dos sentidos, diría más bien un poco sui generis. No es que alguien, y la presidenta lo decía el otro día, me permito citarla porque lo que dijo me parece que salda mucho de estos debates. Muchas veces cuando uno presenta una medida como la estatización de YPF o la recuperación de YPF, le dicen, mirá, yo estoy de acuerdo, incluso algunos diputados y senadores votaron en contra porque decían, yo estoy de acuerdo, pero es inoportuna, se tendría que haber tomado antes. O sea que ahora yo estoy en contra, antes hubiera estado a favor. Y que la presidenta es un chiste que yo también, repito, sí, sin copyright, pero repito que es, claro, esta gente en la Revolución de Mayo hubiera estado con los españoles, porque hubiera dicho, ¿cómo? 25 de mayo de 2010, de 1810, esto había que haberlo hecho el año pasado. Ahora ya es tarde, ¿no? Pero la presidenta lo dijo mejor que yo, diciendo, imagínense que el 25 de mayo de 2003, el día que asume Néstor, empieza a decir, vamos a recuperar las FJP, vamos a recuperar YPF, vamos a recuperar aerolíneas, ¿no? Y lo anunciara. Digamos, no salía de ahí. ¿Se entiende? Todas estas cosas reconoce, por el absurdo, pero no salía de ahí. Todo esto reconoce un proceso histórico, reconoce estadios, reconoce etapas, reconoce acumulaciones, reconoce humores y estados sociales, no del mundo de la política, digamos, todo este camino, y acá voy a lo central, porque yo también sintetizaría lo que dice Aldo, porque a mí muchas veces, volviendo a esa temática, que a mí me cae a veces como un fárrago encima, que impide discutir otros temas, y yo creo que no es gratuito, ni se hace de manera indeseada, ni no premeditada. Esto de bombardearte con los flashes del día para que, no digo que esos flashes, por eso no me malinterpreten, no es que yo no tenga que contestar sobre absolutamente cualquier cosa importante o inimportante que está en la tapa de un diario. Tengo que contestar sobre todo, me ha tocado y estoy satisfecho con serlo ministro de Economía, lo tengo que hacer, pero la verdad es que eso distrae de las discusiones importantes. Entonces, Aldo, muchas veces yo he planteado esto, porque empiezan que las reservas, que el dólar blue, que la de high, que el cepo, que no sé, y a mí me da ganas de decir muchas veces, y lo he dicho, a ver, muchachos, después de 25 años de neoliberalismo, párense en el año 2003 y digan, yo tengo una idea, voy a reconstruir, casi diría revivir, como ave fénix, a la industria argentina. Hoy decía el presidente Lacame, lo dijo de una forma cruenta, yo la repetí, no sé si es la más acertada, no sé si era alguna sensibilidad, pero la repito. Hubo un genocidio de empresas, dijo él. Porque recordaba que durante esos 25 años desaparecieron 50.000 empresas en Argentina. Y yo tengo para decir que de 2003 a esta parte revivieron no solo los galpones, los parques industriales, 133.000 empresas. Veníamos de una caída neta de empresas, pero supóngase que en 2003 alguien dice, ¿sabes cuál es la tarea? Reindustrializar el país.
volviendo para atrás, no pasó todo este tiempo, y uno se para ahí y dice, probablemente en 2003 alguien que se planteara esto al minuto siguiente hubiera dicho, y la verdad, seamos realistas, eso ya no se puede. Eso es imposible. Y paso a enumerar algunos motivos de por qué la tarea hercúlea, probablemente ímproba, de plantearse un programa de reindustrialización de la Argentina, después de los 25 años de sobreendeudamiento, de desindustrialización, de apertura indiscriminada, de achicamiento del Estado, de fragmentación del Estado, de pérdida de capacidades de los agentes públicos. Un hecho realmente con muchas consecuencias. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento para achicar el Estado pusieron el retiro voluntario, que era prácticamente, si vos te conseguís laburo en algún lado, andate? Es decir, que también fue un modo. Yo sé que muchos se quedaron por la camiseta, porque pensaban, pero otros se fueron y ya no están. Capacidades del Estado. Yo no sé si vos lo conocés, a un señor que se llama Goldberg, creo que se llama. Goldberg, ¿no? Creo que sí. Sí, que es no me acuerdo el nombre de pila, pero cuando me nombraron viceministro, yo me planteo sobre un plan de desarrollo. Y el último que se había hecho era en la época de Alfonsín. Pero estaba el señor que había hecho ese plan de desarrollo y que había participado también en el primero o segundo plan quinquenal de Perón, siendo chico. Pero había hecho planes de desarrollo durante todo ese tiempo, porque aún en las dictaduras hubo planes de desarrollo en la Argentina. No se interrumpieron. Se interrumpen después, se interrumpen en democracia. Pero esa persona era la única sobreviviente en todo el Ministerio de Economía, no sobreviviente... bueno, alguien más. Pero había pocos, yo lo conocía a él, es verdad, exagero, pero había pocos sobrevivientes de esa etapa donde el Estado argentino, porque me entero cuando me nombran viceministro, otra anécdota personal, me nombran viceministro que se llamaba Secretaría de Política Económica, y yo le cambio el nombre, le propongo a la presidenta y la presidenta le cambia el nombre, y se pasa a llamar, como se llama ahora, Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Porque la Secretaría de Política Económica había liquidado su área de planificación. El Estado no hacía más planificación. Y la planificación era una mala palabra, porque es una mala palabra para el neoliberalismo, pero es una mala palabra cuando está en boca del Estado, porque no hay empresa, ni pequeña ni grande, pero mucho más las grandes, que no planifique. Es decir, el poder, la libertad, la necesidad y el derecho de planificar es algo que únicamente se le privó a los estados de países como el nuestro. Porque para todo lo demás está bárbaro. Te decían, Toyota tiene una planificación a 25 años. Bien. Ahora, el Estado argentino quiere planificar más allá de mantener la variable macro mañana más o menos estabilizada, y es una locura. ¿Cómo el Estado se va a arrogar el derecho, el poder, la capacidad, realmente ese exceso de planificar? Entonces, recuerdo esto porque hubo un bombardeo sobre las capacidades del Estado, sobre la formación de los economistas. ¿Qué hizo? Que esa misma pregunta, quiero desarrollar la Argentina, como diría Aldo, en sentido amplio, digamos, quiero desarrollar la Argentina, esa industrialización del país. Era una tarea prácticamente imposible pensada en el año 2003. ¿Cómo se hace y por qué? Por temas que Aldo menciona acá. Yo quiero confesar que durante mi carrera me dediqué mucho tiempo. Hacíamos, en un momento se llamaba la Escuela de Economía Política, la llamábamos la escuelita, que era una especie de taller extracurricular donde nos poníamos a leer a los autores clásicos, nos poníamos a leer teoría a Prebisch, nos poníamos a leer teoría del desarrollo, a Celso Furtado. Creo que le dedicás el libro a... Nos poníamos a leer por nuestra cuenta porque no estaba en ninguna bolilla del programa. Y voy a decir algo más para que entiendan de qué se trató este proceso de arrasar con los programas de estudio para que ni siquiera los economistas puedan pensar estos problemas como
lo hacían históricamente. Yo creo que me recibí de economista, no es para halagarme, me recibí con, creo que fui el primer promedio de mi camada, diploma de honor, bla, 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 bla. Puedo decir que para recibirme en mi carrera, en toda la carrera, leí un solo libro, que fue el del Señor. Leí un solo libro. Leí papers, leí artículos, leí discusiones, leí fotocopias cortitas, un capítulo de libro por acá, por allá. No leí ningún libro. O sea que también cambió la modalidad de la ciencia. Estos son temas que entiendo yo que no se pueden explicar en papers, que necesitan libros. Y hay grandes libros escritos, incluso por economistas argentinos, pero salieron de los planes de estudio de las universidades. Y digo, ¿por qué este es un dilema y un problema muy grande? Porque yo me dediqué a formarme lo más que pude, por mi cuenta, con algunos profesores, que estaban en la facultad. Recuerdo a muchos de ellos. Y la verdad que es para rendir tributo a la resistencia que hubo durante esos años a borrar algunas temáticas y algunas discusiones. Pero ¿qué pasa? Todo lo que había escrito sobre cómo industrializar la Argentina, y voy a decir algunas ideas muy generales, cómo se industrializaba la Argentina de los 40, de los 50, de los 60, cuando fue la fase clásica de cómo el propio Aldo periodizó esto del agroexportador, la industrialización por sustitución de importaciones, después la fase neoliberal. ¿Cómo se industrializaba un país? ¿Qué pensaba un economista? Bueno, yo voy a simplificarlo mucho, pero para los que saben de la cosa, y después si alguno tiene una pregunta para ir más rápido, lo voy a decir como era. Agarrabas la matriz insumo-producto, que básicamente, para el que no sabe, explica las relaciones que hay entre las diferentes ramas de la producción, digamos, quiénes ofrecen y quiénes demandan y cómo están interrelacionadas, y buscaban los agujeros de la matriz insumo-producto, es decir, no como ahora se llaman las cadenas de valor, los eslabones, cadenas internacionales de valor, sino que se agarraba la matriz insumo-producto y uno decía, acá hay un agujero, Argentina demanda esto pero no lo produce. Y en algún momento, por una comunidad de intereses y de circunstancias, una de ellas fundamental que Aldo marca muy bien, el cierre del comercio internacional, que fue todo ese periodo de entreguerras y de la segunda posguerra, que nosotros exportábamos y de repente nos encontramos que no había quien exportarle, y peor que eso, no había, y me acuerdo la guerra de los submarinos, ¿te acordás que no podían llegar nuestros barcos a Gran Bretaña? Porque los alemanes en la primera acababan de inventar los submarinos, con lo cual había todo un problema hasta para colocar los cargamentos, ni hablar de traer el oro, que después queda ahí por los ferrocarriles, bueno, toda esta historia, pero lo que digo es que, y después ahí también, no solo no teníamos a quién vender, sino que no teníamos a quién comprar, y como bien Aldo en una cita fantástica, dice acá en Argentina, el gaucho se vestía de pies a cabeza, con productos británicos, cuyas materias primas eran argentinas, las alpargatas, el poncho, todo era materia prima argentina manufacturada en Gran Bretaña. Fíjense qué horror la ineficiencia y el costo de flete, por decir, no en ese tiempo, pero lo que a mí un poco me subleva es esto, que en ese momento uno decía, ¿cómo industrializo la Argentina? Bueno, lleno esta matriz, y había una comunidad de intereses y de circunstancias, mercado internacional cerrado, toda esta cuestión del plan Marshall después, que es casi tan duro como el cierre de los mercados, porque ahí Estados Unidos se pone a reconstruir Europa y nos cierra el mercado europeo, que era un mercado muy importante, porque Estados Unidos, el plan Marshall es que le presta a Europa para que le compren a Estados Unidos lo que antes nos compraban a nosotros, con lo cual hay todo un flujo de comercio que nos deja fuera. Entonces nos dejaron en paz un poquito para desarrollar nuestra industria nacional, y al calor de ideas nuevas, Aldo las marca muy bien, al calor de situaciones y circunstancias nuevas, pero de una técnica para el desarrollo y para la industrialización, donde coincidía por eso una circunstancia internacional. Después coincidía la idea de los economistas de que estas crisis recurrentes externas, esta dependencia
algunos la llamaban centro-periferia, otros la teoría de la dependencia, como fuera en aquellos tiempos, pero esta dependencia había que cortarla, era muy mala, estábamos sometidos a los caprichos del mercado internacional, el agroexportador en algún momento trajo mucha prosperidad, pero nadie dijo salgamos del agroexportador, nos sacaron de una patada del modelo agroexportador, no por voluntad de alguien, pero la verdad que, como digo recién, y después con el caos de la primera, la crisis mundial y la segunda guerra mundial y la posguerra, bueno, esa colocación en la División Internacional del Trabajo se convirtió en algo imposible. Pero entonces apareció el camino del desarrollo de la Argentina y, como bien dice Aldo Ferrer, haciendo justicia de ese pensador que fue Raúl Prebisch, que él dice en algún momento, ya por el final del libro, lo retoma Prebisch y dice, bueno, él fue el pensador probablemente más original, más importante de Argentina, de América Latina y probablemente de todo el mundo en desarrollo. Nadie pensó estas ideas como las pensó Prebisch originalmente, y yo coincido con eso. Y lo que en ese momento coincidía, entonces, era la idea de los economistas, la necesidad económica, un surgimiento de nuevos actores sociales, políticos, que plantean esta posibilidad, una industria naciente que va tomando cuerpo y que también se convierte en un actor fundamental. Más adelante, con el peronismo, los sindicatos como otro actor que defiende ese proceso de industrialización. Y después la cuestión estratégica, no menor, porque nosotros, como tuvo Brasil, también tuvimos unas fuerzas armadas que por la cuestión estratégica y de la defensa estaban de acuerdo con la industrialización y con la autarquía incluso. Entonces, en algún momento esa idea de llenar los agujeros de la matriz de insumo-producto coincidía con la idea de reindustrializar el país, coincidía con la posibilidad de hacerlo, coincidía con la situación mundial, tenía una teoría económica, tenía actores sociales que crecieron al calor del propio proceso, por más que es una industrialización trunca, frustrada, como le decís vos, Aldo, incompleta, inconclusa, pero bueno, eso se da históricamente. Ahora, si en 2003 uno se para de nuevo y dice, bueno, el neoliberalismo ya está, fundió, vamos a reindustrializar el país. Yo creo que la teoría del desarrollo, los actores del desarrollo, el mundo en el que se desenvolvió ese proceso original de desarrollo, no existían más. Todo eso no existía más. Es decir, que en 2003, incluso más, el Estado que motorizó ese desarrollo, la ideología que le dio cuerpo a ese desarrollo, la situación internacional y regional que había posibilitado y fomentado ese desarrollo industrial, todo eso había desaparecido, se había esfumado. Para reconstruir la industria argentina, la verdad que uno tenía un primer dilema. ¿Por dónde empezamos? ¿Reconstruimos ese mundo donde prosperó la industria argentina o empezamos por reconstruir la Argentina? Reconstruimos la región. Fíjense, girones de lo que va pasando en la historia, que hoy lo vemos y cuando lo organizamos y cuando Aldo también lo narra, lo relata, aparece que lo del ALCA fue muy importante, aparece que lo de el desendeudamiento de Néstor fue muy importante, pero fueron cosas que también se fueron desarrollando. En 2003 no se conocían todavía, en 2003 no estaban plasmadas, pero digo, nos ponemos en ese lugar, reindustrialicemos el país en 2003, y yo creo que el problema teórico, obviamente práctico, pero primero teórico, de qué orientación le vamos a dar a la estructura productiva industrial argentina, ya es para discutir, para escribir bibliotecas enteras. Porque no es fácil, no es sencillo, ya no es más la autarquía, ya no es más primero la liviana, después la pesada, ya no es más, después le agregamos un poco de ciencia y tecnología. Lo que estamos reconstruyendo es un tejido industrial que había logrado cierta, no digo la densidad nacional en el sentido de Aldo, que había logrado cierta densidad, ciertos encadenamientos, y que después, por decir así, lo bombardearon, o peor, lo perdigonearon. Se convirtió en un queso gruyère nuestra estructura industrial hoy.
Porque de repente hacemos acero, porque tenemos Somisa, que ahora es propiedad de una empresa hoy transnacionalizada. No lo digo despectivamente, pero porque ha crecido y se ha tenido que expandir, porque si no se expande se muere. Entonces hacemos acero, pero no tenemos metalmecánica. Es decir, que reconstruir y orientar y poner prioridades, discutir en qué nos vamos a especializar, porque hoy no le queda a nadie ninguna duda que Argentina no puede producir todo. Seríamos unos tontos, unos bobos y unos ingenuos si nuestro proyecto de reindustrialización fuera la autarquía. Si bien tiene toda la razón Aldo al final del libro cuando dice, bueno, pero eso no quiere decir que el mercado interno no dé abasto, como algunos tratan de decir, el mercado interno es un pilar central de una reindustrialización, pero no podemos producirlo todo. Ahora, la decisión, tanto técnica como teórica, como práctica y política, de qué orientación darle, es decir, en qué especializarse, requiere de una madurez, requiere de una abstención. Para eso que dicen, bueno, porque se debate mucho, el gobierno discute con tal y con cual, claro, pero imagínense si decimos, miren, Argentina, la verdad, voy a decir algo que pido por favor si hay alguien que va a buchonear lo que estoy diciendo acá, por favor, esto no, otra cosa. Pero si a alguien se le ocurre la peregrina idea de decir, Argentina no tiene que tener industria automotriz. Hay muchos países que la van muy bien sin industria automotriz. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo estoy planteando. Supongamos, podría ser una decisión. Vamos a la agroindustria o vamos a los textiles, qué sé yo, por decir. Pero automotriz. Si en la automotriz tenemos 11 terminales de empresas extranjeras que venden los autos más caros del mundo y no quieren desarrollar muchas veces proveedores locales porque prefieren traerlo de India. Entonces estamos en un tira y afloje para un mercado de máximo 1 millón de unidades. Este año probablemente vendamos 600.000 unidades. Le quiero decir que más autos que los que usualmente por persona, por habitante, venden la mayoría de los países del mundo. Si vendemos 600.000, que no es el mejor año de los últimos 10, pero tampoco es como estábamos en 2001. Es muy razonable. Ahora, 600.000 autos en 11 terminales, ¿cuál es la escala mínima eficiente, Aldo, para producir autos con tecnología avanzada? Para el mercado interno no puede ser. Ahora, si el mercado de Brasil, y como pasó ahora que el mercado brasileño de coches se desplomó y nosotros el 60% de lo que producimos es para Brasil y no está del todo coordinada nuestra política, o Brasil no ha podido sostener ese mercado o ha tomado sus decisiones soberanas de política económica y entonces no tenemos a quién venderle, y eso nos produce una crisis interna que yo digo, si ustedes toman por ejemplo el indicador industrial de la Argentina de 2014 hasta ahora, le sacás automotriz, no todas las industrias del complejo, solo la automotriz, y da crecimiento. Hubo crecimiento industrial, no cayó la industria, cayó la automotriz, pero muy fuerte porque exporta a Brasil. Pero esto, ¿quién está pensando esto? Y en caso de pensarlo, si se hace en esta mesa, si se hace en este ámbito de confidencialidad que hemos formado aquí, donde discutimos a calzón quitado, ¿qué vamos a hacer con la industria argentina de los próximos 20 años? Porque tampoco podemos desde el Estado fomentar, promocionar, desarrollar todas las ramas de la producción. Y además no es conveniente, porque voy a decir una verdad pero de orgullo, pero que vale la pena, sobre todo con Prebisch y estos teóricos de tanta envergadura, repetir. Los 40 y los 50 no son el siglo XXI. Hoy no hay ningún país que tenga un proyecto tan ridículo como la autarquía industrial. ¿Por qué se hacía? Porque los insumos estratégicos no podemos, porque las hipótesis de conflicto y porque tenemos algunos de los insumos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos unos altos hornos muy importantes, no tenemos ni mineral de hierro, ni carbón, lo traemos de Brasil,
por barco, no sé, me pregunto. Y me pregunto, de nuevo, les pido otra vez, encarecidamente, ¿tendremos que producir acero en la Argentina? Porque hoy el acero chino sobra y es mucho más barato que el acero argentino. No estoy diciendo nada que la gente no conozca. Entonces tenemos que producir acero. Pero digo, como dilemas, como discusiones, parados en 2003, si alguien decía voy a reindustrializar el país, había que discutir estas cuestiones. Porque si no las discutíamos, nos vamos a ver desarrollando la textil, desarrollando la de juguetes, desarrollando la petroquímica, desarrollando la liviana y la pesada, desarrollando maquinaria agrícola, autos, camiones. Todo eso tenemos que hacer. Pero no estoy diciendo que no, tal vez sí. Pero estas discusiones son las que plantea Aldo Ferrer en su libro. Y metiéndome más claramente al libro, porque coincido muchísimo con lo que dice Aldo. Tal vez no coincido con algunas apreciaciones sobre el peronismo, sobre los... Probablemente no coincida, pero no es el núcleo de la exposición. Yo creo que, por ejemplo, coincido en algo que tiene mucha más importancia para mí, que es la caracterización del proceso que se da desde 2003 hasta ahora. Es una caracterización que hace Aldo que tiene dos caras con las que coincido. Una muy positiva, porque efectivamente de 2003 hasta ahora no son las 133.000 empresas únicamente, son muchas cosas más que tienen que ver con la reconstrucción de una orientación productiva de la Argentina que se había perdido. Pero es una reconstrucción como se pudo, imperfecta. Y lo que deja también claro Aldo es que esos proyectos truncos, esos avances y retrocesos, esos volantazos que a veces se dan, probablemente hayan hecho más daño que todos los problemas juntos de determinada etapa o de determinado modelo. Quiero decir, cuando yo veo economistas dando vueltas, que fueron ideólogos del neoliberalismo, que formaron parte de esas políticas, que las aplaudieron, que las comparten, que las repiten, con una excusa, y digo, pero ahora, ¿dónde hemos llegado? Porque yo decía, coincido en dos cosas, coincido que se ha avanzado mucho, coincido que se ha avanzado imperfectamente, porque el proyecto de reindustrializar el país, yo creo que en 2003, si a mí me decían, viejo, te contrato, acá escondido, metete en un cuartito y plantea cómo tendría que ser la reindustrialización del argentino, hubiera dicho, imposible. ¿Cómo hacemos? Tanto nos perforaron, tan mal parados quedamos después de la dictadura, la hiper, y los 90, y las privatizaciones, no nos quedó ni el capital social básico, está todo extranjerizado y mal vendido y vaciado. Y uno hubiera dicho, bueno, pero para empezar habría que recuperar los ferrocarriles, recuperar YPF, pero en 2003 uno hubiera dicho eso, no sé si alguien se va a animar, y no me refiero a un líder político, digo, no sé si los argentinos vamos a dar ese vuelco y nos vamos a animar a todo lo que implica eso en materia internacional. Yo me acuerdo porque estuve ahí cuando en todos los foros internacionales, después de lo de YPF, decían Argentina, chavismo, y todos sabemos los argentinos que no es en ese sentido, que tiene un sentido estratégico y central, que sin YPF plantear una etapa adicional de desarrollo era prácticamente imposible. Tal vez se demoró más o menos, pero era imposible. O sea, en el programa para reindustrializar el país un día estaba recuperar YPF. ¿Pero era posible o no era posible? Y eso es lo que quiero plantear en el terreno de lo que dice Aldo. Yo creo que reindustrializar el país en el siglo XXI es una tarea mucho más compleja, conceptualmente, fácticamente, que lo que fue industrializarlo originalmente. Tal vez esto no sea patrimonio de la industria, sea patrimonio de cualquier cosa, que siempre reconstruir las piecitas, llenar los agujeros, es más difícil que agarrar las piezas nuevas y hacer la torre, ¿no? Siempre, probablemente, no sea patrimonio ni de los economistas ni del problema de la industrialización. Pero digo, la tarea de reconstruir la industria argentina es una tarea que hay que reformularla y que no tiene teoría hoy, porque no nos sirve esa vieja teoría, que
nos acerca más, que nos encamina, que nos pone ante los dilemas y los problemas importantes, sin lugar a duda. Por eso yo creo que el libro de Aldo es una actualización de esa doctrina. Porque ¿qué hace Aldo Ferrer? Bueno, nosotros conocemos, nos formamos, mamamos las etapas de desarrollo, y yo creo que el gran interrogante, que puede ser político, propagandístico, es si ahora, después de esas 3 etapas clásicas, estamos iniciando una nueva etapa. A mí me gusta creer que sí. No tengo tiempo ni los quiero convencer. Me gusta creer que sí. Y yo la llamaría etapa de la reindustrialización de la Argentina. Que muchas veces la llamamos el crecimiento con inclusión, pero para mí eso es sinónimo de reindustrializar. Porque no hay forma consistente, coherente, sostenida de crecer e incluir si uno no reindustrializa. Lo pone Aldo claramente cuando pincha el globo ese, como tantos mitos que da por tierra este libro de los dilemas. Al final tiene una sección que a mí me parece impecable, esos falsos dilemas creados por los economistas ortodoxos, ¿no? Que dicen que no se puede pensar en desarrollar el campo y la industria, hay que decidir. Ninguno de los que estamos con el desarrollo de la industria nos hemos planteado semejante estupidez. ¿Cómo decidir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quemar la pampa húmeda? ¿Cuál es el chiste? Que no es así, nadie lo piensa, excepto ellos, que sí dicen que hay un dilema ahí. De la misma manera que hay un falso dilema del crecimiento hacia adentro y el crecimiento hacia afuera. Falso. Lo dice Aldo. El mercado falso, y no menor, y central. Y yo creo que de esa nueva teoría, de esa teoría del desarrollo que vuelve, de esa reformulación y actualización de la teoría del desarrollo clásica, que vuelve y se enfrenta a un problema nuevo: industrializar un país periférico en el siglo XXI, con todas las virtudes, todas las capacidades, todas las potencialidades y todos los problemas que hay, porque Aldo lo plantea muy bien y lo dice de una forma que ojalá a mí me saliera tan elegante y tan clara como lo dice Aldo. Todos esos organismos de Bretton Woods que fueron creados, el FMI, la OMC, el GATT, después, para balancear la economía internacional, la verdad es que son mecanismos para reproducir la dominación de algunos países sobre otros. Porque la regla del juego de la Organización Mundial de Comercio es que está prohibido proteger alguna industria o algún sector que no sea lo de los países desarrollados, que están protegidos como nada. Eso sí se puede, pero eso está dentro de las reglas que están aceptadas por la OMC. Por ejemplo, que nosotros no podamos venderle manteca a Francia es algo que no es una cuestión de proteccionismo, son reglas obvias del comercio internacional. Ahora, que acá no pueda entrar un producto industrial a precio de dumping para liquidarnos la fuente de empleo y una industria naciente, es una aberración. ¿Cómo vamos a ser tan ineficientes? Pero estas reglas son nuevas, no existían en aquel momento, y no había acuerdo firmado, no había TBI, tratados bilaterales de inversión, no había CIADI, no había Griesa, no había tantas cosas que hoy actúan como instrumentos que condicionan, limitan y ponen nuevos desafíos al proceso de reindustrializar el país. Y digo, una parte de esa industrialización de la Argentina se llevó a cabo durante una crisis internacional, que permítanme decirlo, los tuvo distraídos de alguna manera. Los tuvo distraídos. La recuperación de YPF se hace en un momento de profunda crisis europea. Yo no voy a hacer un contrafáctico, pero no sé cómo hubiera sido eso. No me animo a decir si hubiera sido posible, pero en otras condiciones internacionales, no lo sé. Fue oportuno, fue necesario, fue conveniente. La presidenta tomó la decisión, lo hizo a pesar del coro de agoreros y de críticos que decían, no, esto es chavismo, no va a venir una inversión más al país, están haciendo un desastre. Después se revirtió y yo me di la mano con la gente de Repsol, aceptaron, fue amistoso y quedamos amigos, digamos. Pero en su momento fueron 2 años duros, que Repsol fue buitre,
que nos hacía causas, que hablaba con nuestros socios, que perseguía a las petroleras. Bueno, hizo eso, qué sé yo, ya está, terminado, no tengo reclamos. Lo que puedo decir es que esas nuevas condiciones internacionales, la globalización financiera, no era una condición que existía en aquel momento con ese imperio de determinados hechos que hoy ponen un estrés adicional, un desafío adicional al proceso de reindustrialización del país. Ni hablar, y Aldo muy criteriosamente, y acá creo que hay otro elemento de reactualización de la doctrina del desarrollo, que es la cuestión del cambio de esas condiciones, no por lo malo que tienen, que también lo menciona, o lo complejo que tienen, la carga adicional de complejidad. Repito, no es que industrializar el país en los 40 era algo de manual, pero se trató de escribir algún manual de cómo hacerlo. Y hoy no hay manual. Y han cambiado las condiciones, algunas para mal, algunas, como bien señala Aldo, para bien, que nos dan tremendas oportunidades. Un caso concreto que yo quiero destacar sobre el tema de Aldo, de los dilemas de la industrialización en el siglo XXI, tal vez otro nombre posible para este libro, los dilemas de la reindustrialización de Argentina en el siglo XXI. Otro tema es la irrupción de China y de los tigres asiáticos, el multilateralismo, que antes tampoco existía, y que es una enorme oportunidad, y que afortunadamente también con el picoteo y con el bombardeo, y sin escucharlo, y a pesar de eso, Argentina lo potenció, porque es una enorme oportunidad. China, los tigres asiáticos, es un nuevo factor que está ahí y que se puede aprovechar. Pero de nuevo, y volviendo al libro, esa tarea, la tarea de pensar, de debatir, de escribir, de teorizar, de hacer ejercicios, de encontrar nuevos instrumentos. Aldo, me olvidé de decirlo, agarraba la matriz insumo-producto, pero en el 90 y no sé cuánto, las estadísticas argentinas dejaron de hacer la matriz insumo-producto. No hay más matriz insumo-producto. El instrumento central de la técnica de la industrialización, Leontief, digamos, pero todas sus variaciones, no existe más, no lo tenemos, no hay más. Entonces, ni siquiera está hoy el plano donde uno podría ponerse a pensar, no existe más. Ha habido actualizaciones, ha habido algunos intentos, pero no existe más. Entonces, lo que quiero decir es que nos han privado los instrumentos, no está más ese Estado, no está más ese mundo, no están más esas ideas, no está más esa teoría. La tarea de reindustrializar el país, y esto es lo que quiero decir, para los que vienen con la novedad del día. La novedad del día, qué sé yo. Por ejemplo, administración de comercio. ¡Qué horror, administración de comercio! Bueno, Aldo lo pone, cada vez que hubo algún proceso de industrialización en el país, hubo administración de comercio, hubo administración cambiaria, hubo todos los procesos. Obvio, hoy, por ejemplo, el desdoblamiento del tipo de cambio, lo quiero decir para que lo entienda todo el mundo, porque es así. Cuando se desdobló el tipo de cambio en la Argentina, después de la devaluación, el que obligó a generar, a unificar el mercado de cambio, ¿saben quién fue? El Fondo Monetario Internacional, porque está prohibido por el manual del fondo tener dos tipos de cambio. Está prohibido. Toda la fase de la industrialización del país no había dos tipos de cambio oficiales, quiero decir, uno financiero, otro comercial, otro para inversiones, otro para turismo, otro... Había 6, 5, hubo diferentes etapas, pero no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Digo, era un instrumento, la diferenciación cambiaria, de todo proceso de desarrollo, porque todo el mundo sabía que había que incentivar a través de porque si no la herramienta cambiaria, que es uno de los dilemas que también plantea Aldo, y que es una de las tensiones de la coyuntura, hay gente, supongamos, de acá, de ese pasillo para allá, que por su condición económica le conviene devaluar. Y gente de este pasillo para acá, que no le conviene devaluar. ¿Qué quiero decir? Que si hacen sus cuentas y dicen, supongamos que el tipo de cambio mañana es 15, hay algunos que van a ser más ricos y otros que van a ser más pobres. Estoy diciendo algo que es obvio y tan obvio como tonto. Es decir, que en la Argentina, habiendo un solo tipo de cambio, como hay, yo no estoy diciendo que tendría que haber otro arreglo, hay tensiones cambiarias que han llevado
no quiero decir a revoluciones, no quiero decir a golpes de Estado, pero han llevado a tensiones económicas gigantes, porque hay algunos que, si yo fuera de los que me hago rico para siempre y me salvo, si hay una devaluación, tengo los instrumentos, ya sea los medios, la plata, los voceros, los amigos que pueden instar una devaluación, es el mejor negocio que puedo hacer invertirlo en eso. Y otros que no les conviene, y van a decir que no. Pero tiene una pretensión de entender los problemas del desarrollo de la industria en el marco de la historia, en el marco de los aspectos sociales, políticos. El hecho que estemos en el IDES es demostrativo de la importancia del enfoque multidisciplinario en los problemas sociales. No podemos entender la economía argentina sin la historia, sin el escenario internacional. Y yo comparto con Axel la idea que estamos en un momento, digamos, muy importante de la historia argentina, un punto de clivaje. Yo trabajé mucho, como él recordaba, el tema de las etapas del desarrollo económico argentino, y efectivamente hay una etapa que se cierra con el ciclo neoliberal y se abre otra ahora, que coincide prácticamente con el siglo XXI, la salida de la crisis y después del 2003 la consolidación de un rumbo cuando asume el nuevo presidente. Y yo diría más, y de alguna manera trato a veces de no caer en una cuestión así que pueda parecer de demasiado optimismo, pero creo que en varios aspectos estamos en uno de los mejores momentos históricos para resolver todos estos problemas que planteaba Axel de la industria, del desarrollo, de la inserción internacional. Yo trabajo ahí en el libro y lo vengo haciendo hace tiempo con esta idea de la densidad nacional. Surgió del análisis comparativo. Una vez me pregunté, bueno, ¿qué factores están presentes en los países exitosos? Es decir, aquellos que fueron capaces de aplicar la ciencia y la tecnología y el conocimiento a la actividad social, porque en definitiva esta es la clave. Es decir, el desarrollo es esencialmente conocimiento y ciencia aplicada a la actividad social. ¿Cuáles fueron los países que tuvieron éxito? Y encontré que se verifican 4 cuestiones. Una, la cuestión de la inclusión social. Con una fractura social la sociedad se divide y pierde su potencial de transformación y de participación. Hacen falta liderazgos con una fuerte impronta nacional, porque es cierto que estamos en un mundo global, pero el desarrollo se da en un espacio nacional, de educación, de capacitación, de ciencia, de tecnología, de transformación, de sinergia entre lo público y lo privado. Y eso no se puede armar sin los que conducen. Los líderes en la política, en la economía, en la cultura, no tienen una visión nacional propia, no aislada del mundo. Es decir, que tienen una respuesta a cómo estar en el mundo, dando espacio para el desarrollo nacional. La tercera condición es la estabilidad institucional de largo plazo, porque la transformación es conflictiva y si el sistema político no tiene capacidad de arbitrar, el desarrollo es prácticamente imposible. Y por último es necesario ver el mundo, y allí viene mi respeto y la dedicatoria del libro a la memoria de Pérez y de Furtado. Si no se tiene capacidad de ver el mundo de las propias perspectivas, que es una condición inherente a los liderazgos nacionales. Entonces, cuando uno analiza estos 4 elementos que yo llamo la densidad nacional a lo largo de nuestra historia, advierte que hemos tenido lagunas enormes. Hemos tenido, el siglo pasado tuvimos el récord mundial de inestabilidad institucional, más de 50 años donde hubo 6 golpes de Estado. Hemos tenido liderazgos directamente con una visión alienada del consenso de Washington, en que todo venía de afuera, la renuncia al proyecto nacional. Hemos tenido procesos de fuerte concentración de la riqueza, particularmente en la fase histórica y después en el periodo neoliberal del último cuarto de siglo, y durante mucho tiempo estuvimos gobernados por las ideas del pensamiento único. Entonces yo creo que cuando uno considera estos elementos y analiza lo que ha pasado estos principios del siglo XXI, advierte que en esos 4 factores hay una situación mejor que en el pasado. La cuestión social hoy es una cuestión que todo el mundo admite que no se puede soslayar. Incluso cuando uno escucha el discurso de algunos voceros de un pensamiento conservador, no se sacan de la boca la gente, la felicidad de la gente, es decir, el hecho de que no se puede ignorar lo social y de aceptación incluso de algunas de las políticas que se han hecho de los últimos años, asignación universal por hijo, es decir, hay un reconocimiento de eso que es un paso importante. Desde el punto de vista de la calidad de los liderazgos, no hay ninguna duda
no hay que comparar cuáles fueron las políticas que hay en la década del 90 y cuáles fueron las políticas que llevaron al desendeudamiento, a la recuperación del Estado Nacional, a la recuperación de instrumentos fundamentales como YPF, el sistema jubilatorio. Es decir, no hay ninguna duda de que ha habido, incluso diría, no solamente en la esfera política y en la condición del Estado, sino yo advierto en el sector privado una perspectiva distinta, más rica, más compleja, más nacional que en el pasado. Y por último, el pensamiento crítico. Uno de los ejemplos es que el ministro de Economía sea quien es y nos diga la cosa que nos acaba de decir. Este no era un pensamiento habitual, es una expresión de pensamiento crítico en la conducción de la economía nacional. Y acá en el IDES hemos tratado a lo largo del tiempo enriquecer esas perspectivas, desde la Universidad de Buenos Aires, el Grupo Fénix, hay una cantidad de grupos jóvenes de economistas que aportan este pensamiento crítico. Hay una riqueza del debate mucho mayor que antes. Entonces yo creo que estamos en una condición, probablemente, la mejor condición de la historia argentina, en que se configuran estos 4 elementos potenciales del reconocimiento de lo social, de la impronta nacional de los liderazgos, de la estabilidad institucional. Yo creo que hoy nadie piensa en la Argentina que puede pasar algo fuera de la democracia. Es decir, todo pasa dentro del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, de la división de poderes, y esta es una conquista fundamental, visto nuestra historia. Y por último, vuelvo a insistir, el elemento del pensamiento crítico, que así que se configura, yo creo, un escenario potencialmente muy rico para que demos buena respuesta a estos problemas que nos recordaba el ministro, como el problema de la industria. Y esto no se puede resolver sin atender a qué pasa con la ciencia y la tecnología, porque lo que ocurre es que la oferta y los bienes, las formas de producir se transforman continuamente. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, han revolucionado el proceso económico internacional. Y está muy claro que para tener un sistema nacional de ciencia y tecnología que genere, que innove, que adapte el conocimiento de afuera, hay que tener una estructura industrial compleja que incluya los sectores de vanguardia, no para producir todos los bienes dentro de cada sector, pero teniendo el sector que permite especializarse en los productos dentro del sector, que cuando cambia la demanda el sistema tiene capacidad de adaptarse. Entonces necesitamos una estructura diversificada y compleja para tener ciencia y tecnología. Y la inserción internacional es a nivel de productos, no de ramas, permitiendo un equilibrio en los intercambios de las manufacturas de origen industrial, que permitan tener una industria que no dependa de los excedentes del campo para cubrir su déficit, como planteaba Marcelo Diamant en su viejo, aquel valioso argumento de la estructura desequilibrada. Una industria que tenga capacidad competitiva, que genere nuevos bienes. Y allí yo desarrollé un argumento que lo publiqué en varios lados y aparece de nuevo en el libro. La fórmula, ¿no? Es el tipo de la sustitución del futuro. Es decir, la sustitución, como recordaba el ministro, nosotros tuvimos un proceso de industrialización que se acelera con la crisis del 30, cuando el país se quedó sin divisa y tenía que producir cosas que antes importaba. Pero esa estrategia de la ISI, de la industrialización efectiva de importaciones, sustituye al pasado. Planteaba lo siguiente: mira, está muy importante este vaso, vamos a producirlo. Producemos el vaso, pero resulta que mañana lo que importaban eran otras cosas. Son las cosas que surgen del cambio continuo de la ciencia y la tecnología. Entonces el planteo que hay que sustituir el futuro. La estrategia industrial tiene que anticiparse e incorporar en el tejido productivo las cosas que se van transformando. En el universo de bienes y servicios que hoy nos rodean, la mayor parte no tiene más de 10, 20 o 30 años. Hay un cambio continuo de la composición de la oferta y de la demanda. Y por lo tanto, si el país no se quiere quedar al margen, tiene que, y para incorporar ciencia y tecnología y valor agregado, tiene que tener una estructura diversificada, como acaba de recordar también Axel. Y esto no se va a otro tema. ¿Podemos hacer esta transformación sobre la base de filiales? Es decir, o necesitamos como un actor importante en una economía de mercado, porque otro tema en la cual también yo creo que hemos avanzado mucho y estamos de acuerdo, es el reconocimiento de que históricamente, hasta ahora, siempre,
el desarrollo ha tenido lugar en economía de mercado, lo cual quiere decir que hace falta el protagonismo de un sector privado que innova y que invierte en el marco de políticas públicas, de integración social, de estabilidad institucional, de sinergia entre lo público y lo privado, pero hace falta un empresariado nacional. Y la verdad que nosotros hemos desarrollado una industria esencialmente sobre la base de filiales, y eso nos lleva a la situación del sector automotriz. Las filiales integran la cadena de valor en función de donde más le conviene hacerlo bien. Es una política distinta en materia de industria automotriz que la que siguieron los países asiáticos, que desarrollaron el sector con un predominio de las filiales, de las terminales nacionales, que les permitió integrar las cadenas de valor y ser muy competitivos en el mercado mundial y ser todos sedentarios en materia de divisas, al revés de lo que nos pasa a nosotros en este sector, como nos pasa también en el sector electrónico o en bienes de capital, profundamente deficitario. Entonces yo creo que este otro tema de la economía de mercado, del predominio de la ciencia y la tecnología, de la necesidad de tener un fuerte empresariado nacional, yo creo que son todos los temas que se abren en estos comienzos del siglo XXI. La Argentina tuvo dificultades históricamente por su formación histórica, porque todavía en algunos días subsiste la idea del paraíso perdido, del país granero del mundo que podía insertarse y formar una sociedad moderna especializada en un sector fundamental como es el agro, y resulta que no alcanza por muchos motivos y que es necesario tener una amplia base industrial por razones de empleo y por razones también de que otra vez, si la ciencia y la tecnología es el motor del desarrollo, no hay ciencia y tecnología en ningún lado, es en ningún país que no tenga una ancha base industrial. Es decir, la estructura productiva que incluye actividades a la vanguardia del conocimiento es condición necesaria de un sistema innovativo, de un sistema de desarrollo de ciencia y tecnología. Entonces, para terminar, desde luego le voy a agradecer a Axel porque creo que le he hecho un elogio fantástico, que me diga que el libro es oportuno y pertinente, realmente ya con eso puedo dormir tranquilo, en compañía de lo de Intratables lo retiro.